Hola, buenas. Los Juanes. Los Juanes, ya nos conocéis, yo creo que ya nos conocéis de sobra. Hoy vamos a hablar de Stanislav Lem. Y para hablar de Stanislav Lem hay que hablar de Solaris. ¿Quién era Stanislav Lem? Juan. Ahí estamos. Tengo un poquito de chuleta por aquí. Es un tío muy peculiar. Tiene muchas cosas en su vida, una vida muy interesante, una vida también muy sufrida, teniendo en cuenta que sufrió la ocupación alemana, los campos de concentración. Era Polaco, eso es. Ya todos sabéis que lo primero que hizo no Hitler, ruso, que mucha gente se equivoca y piensa que Stanislav Lem era ruso. No, era polaco. Lem, por su forma de ser, sus características, era un tío que le daba muchas disciplinas, ¿vale? Un tío muy interesante desde mi punto de vista. Solo hay que ver el concepto que tenía para la época histórica en la que vivió. Un tío muy peculiar, un tío que nace en 1921, murió creo que en 2006, 80 y pico años, 83, sí. 84 años murió. Una carrera muy prolífica a nivel de escribir, pero hay algo en la historia de Lem peculiar, que es que él le pegaba un poco a todo. Le daba a la psicología, porque él estudió medicina, aunque ejerció, lo poquito que ejerció de medicina, creo recordar que fue ginecología, y luego sí, en la rama de psicología. Yo creo que resumiendo se podría decir que Lem practicaba ciencias, pero no descuidaba humanidades. Eso es. Las características de Lem para mí son precisamente esas. Es un tío que se movió en un momento determinado en un entorno científico complejo, complicado, sí, en el que había mogollón de descubrimientos y en el que está justo en la época de los años 40, guerra mundial, no nos olvidemos. Estábamos en una guerra mundial, una guerra en Europa, y él estaba viviendo en Varsovia. O sea, cuidadito. En todo el mogollón, que se dice. En toda la historia. En todo el mogollón. De hecho, él escapó con parte de su familia de un gueto, que después fue donde apresaron a un montón de gente, que acabaron, desgraciadamente, en una cámara de gas, donde murieron unos 600.000 judíos en cosa de un año. O sea, estamos hablando de que él está viviendo una realidad muy dura, ¿no? Y en esas entremedias el tío tiene tiempo para coger disciplinas tan fuertes como la psicología o meterse en futurología, ¿vale? Con sus conocimientos de medicina y demás, y sus conocimientos sobre cómo funciona el ser humano y cómo funciona el ser humano en estamentos. Porque hay cosas de Lem que ahora hablaremos. Dale tu caña, que tú has leído más a Lem. Sí, no, efectivamente, yo creo que en la obra de Stanislav Lem se refleja mucho ese pesimismo sobre el ser humano. Es decir, Lem le flipa el viaje a las estrellas, como le puede pasar a Isaac Asimov, pero con la salvedad de que, o por lo menos desde mi punto de vista, Stanislav Lem, una de las cosas que decía, creo que es en Regreso de las Estrellas, que lo dice, el ser humano quiere colonizar las estrellas, pero no para progresar, sino para hacer exactamente lo mismo que está haciendo en la Tierra, hacerlo en las estrellas. Es ese pesimismo, podemos llamarle pesimismo, realismo. En el año 1980 cayó en mis manos esta obra maravillosa, El retorno de las estrellas. Yo entonces era un niño solamente con 13 años de edad. La obra trata del viaje de dos naves, la Prometeo y la Ulises, a una galaxia lejana, distante 23 años luz. Una de ellas consigue regresar y su protagonista, Hal Brecht, se encuentra un mundo completamente distinto del que había abandonado antes de partir. Un mundo completamente inimaginable, un mundo sugerente y a la vez aterrador y descorazonador también. Imaginaos la impresión de esta obra, de este cuento fantástico en un niño de tan solo 13 años que se manifestaba como una persona curiosa, por así decirlo. Curiosidad que durante toda mi vida he intentado mantener y fomentar.
La ciencia ficción tuvo para mí siempre un componente educador muy importante, porque es un camino hacia la libertad de pensamiento y la libertad de movimiento, basados en el hecho indiscutible de que todo puede ocurrir o nada puede ocurrir, y que básicamente el ser humano es un ser ignorante que desconoce absolutamente su origen y su destino final. Sobre estas premisas se abre un campo importante hacia la libertad de pensamiento, porque nadie nos puede decir qué puede ocurrir o qué no puede ocurrir, y asimismo tampoco nadie tiene derecho, ninguno de nuestros contemporáneos igualmente insignificantes como nosotros, nos puede decir qué tenemos que hacer, dónde tenemos que ir o qué tenemos que pensar. La ciencia ficción es un camino abierto a la libertad de pensamiento y de actuación. Yo recomendaría que todos los niños leyesen, adolescentes, incluso adultos, leyesen estas obras fantásticas que nos abren un campo hacia lo infinito exterior y también hacia lo infinito interior. Un abrazo para todos, Juan y compañía, y espero veros pronto otra vez. Hasta luego. El Regreso a las Estrellas, por hacer referencia un poquito a los libros, Regreso a las Estrellas es el viaje de un astronauta, que está recogido dentro de varios cuentos, pero que es un libro por separado, muy interesante, en la que supuestamente un viajero espacial viaja a la velocidad de la luz, y todos sabéis que hay un efecto de dilatación del tiempo cuando se viaja a determinadas velocidades. Entonces, cuando él vuelve, se encuentra un mundo futuro, un mundo donde ha habido una serie de avances. Digamos que ha viajado en el tiempo. Eso es, él ha viajado en el tiempo por el tema de la dilatación temporal por la velocidad de la luz, ¿no? O aproximándose a la velocidad de la luz, ¿vale? Entonces, cuando él llega, se encuentra una sociedad completamente distinta, y él habla del choque que tiene ese astronauta para intentar integrarse en una sociedad futura que supuestamente es la suya. Es decir, el ser humano debería ser, ahí creo que está la sátira, debería ser exactamente igual de ser humano en cualquier época de su historia, pero no es así. No es así. Es decir, tenemos conflictos generacionales con nuestros hijos, con nuestros padres, no somos para nada humanos. No. A no ser que ser humano signifique otra cosa. Significa no tratar a los congéneres. No sé como quién humanos. dijo yo soy yo y mi circunstancia. Sí. Es decir, no es lo mismo. Y sí que me llama mucho la atención de Lem ese ya te digo, yo le llamo pesimismo, pero que creo que no es pesimismo, es realismo. Es decir, es la satírica. Realmente, donde eso se ve, ¿cómo se llama ese libro? El de la convención de... Convención de Futurología. La convención de Futurología, sí, está que ahí. Por cierto hay una película muy interesante. Convención de... Congreso de Futurología. Muy divertido, ¿eh? Es muy divertido, porque otra cosa que tenía Lem es que tenía un sentido del humor muy de países del este. Sí. Porque yo he leído alguna cosa de países del este, Rusia, tal, y es un sentido del humor muy peculiar. Me gustó mucho. A mí me gusta el sentido del humor que tiene. Yo recomiendo que leáis el libro. Es un libro súper cortito. Sí. Se lee de todas formas, Lem no tiene libros gordos. 161 páginas, 162. Pues hay una película que habla sobre el Congreso de Futurología, que es muy interesante. Muy interesante. Yo la he visto y no la he visto en español. Me refiero que la he visto en inglés original, con subtítulos, y la he visto hace poquito, y es un viaje, esa película, es un viaje. Ya el tema que te plantea es muy interesante. Todo lo que tiene que ver con Congreso de Futurología. Hablando de llevar al cine o a la televisión o a las series, Lem no es muy fácil de llevar. Y aquí vamos con la obra que yo creo que más fama le ha dado a Stanislav Lem, y que probablemente todos vosotros conoceréis, que es Solaris. El que más y el que menos ha oído hablar de ella, aunque no la haya leído o tal. Sí, hemos hecho referencia también en algún otro programa sí. A Solaris. Solaris es básicamente unos seres humanos que van a un planeta que se llama Solaris.
una especie de laboratorio de observación dentro de ese planeta. Dentro de ese planeta. Y muere un astronauta. Esto es. Y mandan a alguien para que investigue un inspector, eso. Un inspector. A ver qué es lo que ha pasado. Y lo que se encuentra no es nada normal. No. Y aquí viene la dificultad. O sea, en el planeta hay un océano enorme y ese océano tiene vida. Esto es un poco complejo de entender y de explicar, ¿no? Es, digamos, porque además ese océano es telépata. Se comunica por la mente con los humanos. Y es muy complejo de explicar y mucho más de llevarlo al cine. Lo han llevado 2 veces al cine, una a los americanos y otra Tarkovsky, si lo pronuncio bien. Los americanos me parece que hicieron un truño, no me cansaré de decirlo porque me pareció súper aburrida y súper tostón. Lo único bueno que tiene ahí es que está Clooney. Sí, está George Clooney, pero... no, a mí no me convenció. Y la de Tarkovsky es bastante fiel al libro y un poco más... Hay que tener en cuenta que la de Tarkovsky es del 65. Sí, es decir, es anterior. Es una peli que tiene 50 y muchos años, casi 60. Sí, y desde luego no es para todos los públicos. No. Tengo un gato en una caja, llámalo Missy. Es como un rompecabezas, tengo que descubrir a dónde irá. La curiosidad mató al gato, pero este sigue aquí. A medida que abro la caja, las posibilidades crecen. Me siento como un mago sacando conejos de mi sombrero, pero este felino me hace sentir como si estuviera paranoico. La ciencia ficción y la ciencia especulativa han ofrecido visiones fascinantes de la naturaleza planetaria y su relación con la vida inteligente. 2 teorías notables que abordan esta relación son la teoría del planeta vivo, propuesta por Stanislav Lem en su obra maestra Solaris, y la hipótesis Gaia, desarrollada por el científico James Lovelock en relación con la Tierra. Aunque estas teorías emergieron de diferentes contextos, comparten elementos intrigantes y ofrecen perspectivas únicas sobre la relación entre la vida y los cuerpos celestes. En Solaris, Lem imagina un mundo alienígena cubierto en su totalidad por un vasto océano que exhibe propiedades conscientes. Los científicos enviados a investigar este enigmático planeta se enfrentan a manifestaciones físicas de sus recuerdos y traumas más profundos, proyectados por la propia conciencia del planeta. Esta inteligencia de Solaris desafía la comprensión humana y plantea preguntas profundas sobre la naturaleza de la vida y la conciencia en el cosmos. La teoría del planeta vivo de Lem sugiere la posibilidad de que los planetas, al igual que los organismos individuales, puedan poseer alguna forma de conciencia o inteligencia colectiva. Esta noción desafía las concepciones tradicionales de los cuerpos celestes como entidades inertes, y sugiere una interconexión más profunda entre la materia y la conciencia en el universo. La hipótesis Gaia, propuesta por James Lovelock en la década de 1970, postula que la Tierra es un organismo vivo autorregulado, donde la biosfera y los sistemas geofísicos interactúan para mantener condiciones favorables para la vida. Según esta teoría, la Tierra se comporta como un sistema complejo capaz de ajustar su entorno en respuesta a los cambios, manteniendo así un equilibrio dinámico. La hipótesis Gaia comparte similitudes con la teoría del planeta vivo de Lem al sugerir que los cuerpos celestes pueden exhibir comportamientos que parecen indicar cierta forma de conciencia o autorregulación. Ambas teorías desafían la concepción tradicional de los planetas como simples objetos inanimados, y plantean la posibilidad de una interacción más profunda entre la vida y el entorno planetario. Si bien la teoría del planeta vivo de Lem y la hipótesis Gaia de Lovelock provienen de diferentes contextos y enfoques, ambas ofrecen perspectivas intrigantes sobre la relación entre la vida y los cuerpos celestes. Ambas teorías desafían la noción de que los planetas son simplemente objetos pasivos en el cosmos, sugiriendo en cambio que pueden exhibir ciertos comportamientos que se asemejan a la vida o la conciencia. Al explorar estas teorías, surge una reflexión más amplia sobre nuestra relación con el universo y nuestro papel como seres conscientes en un cosmos aparentemente indiferente. ¿Podrían los planetas ser más que simples rocas flotando en el espacio? ¿Existe una forma de conciencia cósmica que trascienda los límites de la vida individual? Estas preguntas, inspiradas por las visiones de Lem y Lovelock, nos invitan a contemplar la complejidad y el misterio del universo en el que habitamos. No es para todos los públicos, porque no esperéis acción, igual que por ejemplo en otras obras de Lem sí que hay algo más de acción, por ejemplo en El Invencible hay más acción y podía ser más, de hecho, bueno, vamos despacio, sí, que si no nos liamos. Yo creo que Solaris es indispensable si queréis leer a Stanislav Lem, es indispensable. Si queréis ver la película, yo me tiraría por lo de Tarkovsky.
Bueno, más hay que ver las dos, es decir, nuestra opinión sobre el Solaris moderno a lo mejor no es la mejor porque nos gusta a los dos mucho el LEM y pues es mucho más fiel la de Tarkovsky, obviamente. Pero yo no dejaría de ver la otra, no deja de ser interesante, tal como lo plantea, ¿vale? A gustos colores. Eso es, A gustos eso colores. es, eso es. Esto en cuanto a Solaris, que yo creo que es la obra más principal de Stanislav Lem. Y luego lo que iba a decir, es muy difícil de llevar al cine, pero por ejemplo El Invencible, que también lo tengo, no, Lo tengo yo. lo tienes tú, que te lo dejé a Lo ti. tengo yo. Esa van a hacer un videojuego. Sí, De todo. Ya ha salido un early access de una nave que ahora explicamos la historia del Invencible, de una nave que llega a un llamado del Invencible en el que supuestamente tenía que llegar el Invencible, ¿vale? Y no llega el Invencible, llega otra nave. Y ahí se monta el taco, ¿vale? Entonces, situar la historia de ese videojuego te explica muy bien cómo ve el universo Lem. Lem, hay dos cosas para mí súper importantes en toda la literatura de Lem, que es los astronautas. Es muy difícil que en una historia de Lem no haya un astronauta, un viajero Como del mínimo. espacio. Tiene que haber, de hecho, hay toda una serie de cuentos que son las historias del piloto Prix. Del piloto Prix, claro, porque ahí entran las humanidades de Lem. Le interesaba mucho la interacción humana con ese espacio exterior o con esas formas de vida, o etcétera. Un saludo seguidor de la taberna de Tannhauser. Hoy intentaremos explorar la conexión existente entre dos obras, en distintos formatos, separadas por bastantes años. Hablaremos de La voz de su amo, de Stanislav Lem, y la película La llegada, de Denis Villeneuve. Stanislav Lem y Denis Villeneuve abordan el tema del primer contacto de la humanidad con seres extraterrestres desde perspectivas diferentes pero complementarias. Vamos a desarrollar esta conexión, no te vayas. La exploración del primer contacto entre la humanidad y seres extraterrestres es un tema central en ambas obras. Esta exploración se desarrolla en varios aspectos fundamentales. Tanto en la novela como en la película, se destacan los desafíos lingüísticos y comunicativos inherentes al primer contacto. Lem aborda la dificultad de comprender el mensaje de los extraterrestres debido a diferencias fundamentales en la comunicación. Por otro lado, La llegada muestra cómo la lingüista Louise Banks se enfrenta al desafío de descifrar un lenguaje alienígena que no sigue las reglas gramaticales terrestres. Ambas obras exploran cómo el primer contacto afecta la percepción y la comprensión de la realidad. En La voz del amo, se cuestiona cómo la comunicación con los extraterrestres puede cambiar fundamentalmente la comprensión de la humanidad sobre sí misma y sobre el universo. La llegada presenta la idea de que la comprensión de un nuevo lenguaje puede alterar la percepción del tiempo y la causalidad. Tanto en la novela como en la película, se analizan las respuestas humanas ante lo desconocido. Se exploran temas como el miedo, la curiosidad, la xenofobia y la colaboración internacional en el proceso de establecer contacto y comprender a los visitantes extraterrestres. Ambas obras ofrecen una reflexión profunda sobre los desafíos, las oportunidades y las implicaciones del primer contacto con inteligencias extraterrestres, proporcionando un panorama rico y complejo de esta experiencia única para la humanidad. Espero haberte convencido para que vuelvas a revisitar las dos creaciones. Hasta tu próxima visita a la taberna de Tannhauser. Teniendo en cuenta que el ser humano, en comparación, estamos hablando en comparación con el universo, ¿no? Las edades del universo, las distancias en el universo, hay que tener en cuenta que para salir del sistema solar la sonda Voyager se ha tirado no sé cuántos años, pero años. Es decir, la capacidad de viajar a unas velocidades, siendo tan pequeñitos como somos y tan efímeros en comparación, podemos hacer una comparación sencilla. La Tierra tiene 4.500 millones de años, aprox, y la vida máxima de un ser humano que puede ser 90 años. O sea, hablamos de millones de años con una facilidad pasmosa. Yo creo que no nos damos cuenta de lo efímeros que somos. Para viajar en el espacio, todo el mundo habla de que si tuviéramos que viajar, tendríamos que hibernar. Porque un viaje a un 10% de la velocidad de la luz
a la estrella más cercana, que es Alfa de Centauro, que está a 4,3 años luz. 4,3 años luz. Eso es el vecino, ¿vale? Sí, la sí. puerta de al lado. 4,3 años luz no es nada en el espacio, ¿vale? Teniendo en cuenta que nuestra galaxia tiene aproximadamente unos 30.000 años luz de ancho, la lenteja por unos 100.000 de diámetro. 100.000 años luz, 4,3 años luz, eso es ir al lado, ¿no? Si viajáramos ahora mismo a la máxima velocidad que pudiéramos alcanzar, acelerando y todo el rollo, estaríamos hablando de que el ser humano tendría que usar generaciones dentro de esa nave. Tendría que ser una nave mundo para llegar a la estrella más cercana. Para que nos hagamos una idea de cómo son las distancias en el espacio. O sea, es impresionante. Entonces, yo creo que LEM tiene muy en cuenta eso, que viajar en el espacio implica una variación en el tiempo. Y cómo afecta eso a la humanidad. Y luego después, hemos llegado a la Luna, somos unos cracks. Hemos llegado a la Luna... Hemos llegado a la Luna y podemos ser los últimos monos. Hemos llegado a la Luna no es nada, absolutamente nada. A ver, es mucho, ¿de acuerdo? Todo lo que implica. Pero no es nada, en el espacio no es nada. O sea, hemos llegado hemos hecho un segundo luz. Eso es lo que me gusta a mí de LEM, que por un lado te reconocía los éxitos de todo tipo, en la exploración del espacio, en la robótica, en la inteligencia artificial, pero por otro lado te decía, seguimos siendo primates, seguimos siendo monos. Y eso es lo que más me gusta de Stanislav Lem. Podía hablar de muchos libros. Por ejemplo, Ciberiada. A mí hay una cosa que el otro día me enteré. Ciberiada es un libro de relatos cortos de robots. Así a grosso modo, ¿no? Uh-huh. Y el nombre de Ciberiada viene de... La Ilíada. La Ilíada. Es decir, que sería como la Ilíada, pero con robots. Uh-huh. Y te digo lo mismo, es muy... Bueno, solamente decirte los capítulos son cachondillos. O sea, dice, por ejemplo, Expedición Primera o La Trampa de Garganciano. Expedición Primera o El Electrobardo de Trull. Es muy... O sea, sí, es muy como los dioses antiguos griegos, pero lo lleva al espacio. Volvemos a lo mismo. Stanislav Lem, las humanidades, la ciencia, es ese cabalgar entre las humanidades y la ciencia y la psicología, que por algo lo estudió, humana, lo que a mí me cautiva de Lem. Yo sobre Lem tengo que reconocer que he leído, pues a lo mejor de los libros más importantes me habré leído la mitad. Me queda mucho por leer de Lem, lo que pasa es que tengo otros autores entre medias que ya... Bueno, como le pasa a todo el mundo. Y ya iremos hablando, no te puedes leer todo de todos, ojalá tuviera todo el tiempo del mundo. Necesitas 4 vidas. Eso es, para leer todo lo que te apetece leer. Pero hay una cosa que es algo en común. Lem puede ser muy sencillo cuando quiere, a la hora de explicarte algo, o puede ser muy complejo. Yo recuerdo que cómo bajan de la nave cuando llega el Invencible, uh-huh, y se posa, cómo te describe cómo se posa el Invencible en el planeta y cómo bajan con las primeras personas con los robots y todo el rollo, y esos son 2 capítulos. Sí. O sea, ¿cómo sería el protocolo para entrar en un planeta desconocido que tiene unas condiciones y unas cualidades concretas? Y Lem te lo está describiendo, te está diciendo, si esto se tuviera que hacer, sería así. Sí. ¿Vale? Me llama mucho la atención que tenga tan claro determinados procesos y en esas entremedias las conversaciones entre los operarios son completamente mundanas. Sí, claro. O sea, son gente que está trabajando como estarían 2 personas en un bar o en un obrador o poniendo ladrillos. Es decir, te lo humanizas tanto que dices, madre mía, o sea, lo que te está describiendo es súper complicado, pero esta gente... Es su día a día. Eso es. Es muy difícil retrotraerse cuando tú estás intentando explicar algo tan súper complicado
a que tú puedas meter ahí entre medias ese tipo de conversaciones tan mundanas. Sí. Es muy bueno para mí, es precisamente una de las cualidades de Lem, es hacerte entrar en ese estado de cercanía, de proximidad, de sentirte completamente cercano a ellos. Sí. En una nave espacial en la que cuando aterriza todo se da la vuelta. Sí. Y hay que saber dónde está el norte y dónde está el sur. O sea, que cuidado. Sí. Tenía la dificultad porque, claro, dices, por ejemplo, Isaac Asimov. Que vale, que es el grande, es el número uno, ¿de acuerdo? Pero es que la dificultad que tenía este tío era el entorno. O sea, que todo esto, Hombre, todo esto que estamos hablando... Son de la misma época, ¿eh? Claro, pero Isaac Asimov se podía sentir apoyado, podía vender muchos libros. Lem era un entorno más... Ya hablaremos de Asimov. Sí, ya hablaremos de Asimov. Eso... De Asimov te voy a dejar a ti que hables largo y tendido porque te... Sí, Asimov es... yo creo que... Yo desde luego, yo diría que los dos grandes nombres de la ciencia ficción, por lo menos de aquella época, serían Asimov y Lem. Uno en la parte norteamericana, digamos, y otro en la parte del este, de la Europa del este. Lo bueno de hacer esto en 2024 es que prácticamente han pasado 100 años del nacimiento de Lem, más de 100 años, porque él nació en 1921. Y nosotros ahora, por ejemplo, en la ciencia ficción que estamos viendo, el problema de los tres cuerpos, o ese tipo de ciencia ficción, ¿vale? Nosotros estamos hablando de la gente que descubre una manera de escribir. O sea, todo lo que estamos viendo ahora están a hombros de gigantes. Claro. ¿Vale? Desde mi punto de vista, toda esta gente que está escribiendo ciencia ficción ahora, que es buenísima la ciencia ficción actual. Sí, pero los precursores fueron estos. Pero el Lem no tenía referencias de ciencia ficción. No, claro. Tuvo que inventar el género. No, claro, es que, vamos a ver... Asimov tuvo que inventar el género. Claro, es que Asimov y tuvo que Lem... inventar. Es que Asimov y Lem iban... yo estoy seguro que al mismo tiempo que estaban escribiendo Edén o Ciberiada o Fundación e Imperio, Sí. estaban viendo por la tele los avances de la NASA y los avances de los rusos. Eso. O sea, era contemporáneo. O sea, era como, no sé, era como escribir sobre una guerra que se está produciendo ahora. Eso es. O sea, era inmediato, todo era inmediato. Y a partir de eso que estaban viendo por la televisión o por la radio, que lo estaban escuchando, ellos iban inventando, iban eso. Y tiene mucho mérito porque, por ejemplo, Lem, estamos hablando de Lem, es un precursor. En el Invencible, en el planeta en el que llegan, hay unos microrobots. Sí, la nanotecnología. La nanotecnología, que eso se ha visto después, por ejemplo, en películas en el cine. O sea, eran precursores, se adelantaron a su tiempo y hablaban de cosas que ahora nos parecen súper fabulosas, pero es que es lo que dices tú, es que no tenían referencias. Claro, es que sí. era todo inventiva. O sea, ¿quién podía tener de referencia a Isaac Asimov? ¿A Julio Verne? Como ¿O mucho. ¿Quién podía tener de referencia... ¿cómo se llama el tío este de las tostadoras? ¡Ah, la tostadora me ataca! ¿Cómo se llama? Nunca me acuerdo del nombre. La tostadora. El de Resplandor. Ah, Stephen King. Pues Stephen King, es que es un nombre que se me olvida. La tostadora me ataca. La tostadora me ataca, sí, es que es un tío que dice, ese micro me mira mal. Ah, sí. Sí, Bien. vale. Stephen King, el que todo está poseído, todo está endemoniado. Sí. Pero Stephen King habría leído a Poe o a Lovecraft. Sí, claro, evidentemente. ¿Vale? Pero es que Poe y Lovecraft no tenían literatura No. en la que apoyarse. O sea, entenderme. Que desde mi punto de vista, hoy día, el problema de los tres cuerpos, que por cierto, hago un paréntesis, es un problema real. Si queréis darle una vuelta y echarle un vistazo, es un problema matemático real, el problema de los tres cuerpos. La historia que hay después es otra, pero es un problema real, ¿vale? Seguimos con él. Sí, pues eso, me parece un autor que merece mucho la pena. Hay muchos libros para leer, yo aquí tengo unos cuantos. Tengo Edén, tengo Relatos del piloto Pirks,
que por cierto, Pirks en polaco es X, No lo sabía. por lo tanto, Relatos del piloto Pirks es Relatos del piloto X, es decir, es un piloto X, y tiene relatos muy buenos, Retorno de las estrellas, Ciberiada, Congreso de Futurología y por supuesto Solaris, y muchas más que se quedan en el tintero. Es un autor que si os le queréis leer de pe a pa, tenéis libros para aburrir. Yo creo que hay pocos autores, desde mi punto de vista, creo que hay pocos autores que le hayan dado tanta relevancia a los robots. Por supuesto, Asimov. Bueno, ese- Asimov, en eso sí que le gana, entre comillas, le gana a Lem, porque hizo Yo Robot, las 3 leyes de la son robótica. suyas, Exactamente. pero tiene, yo creo que ahí tiene sí. cuentos de robots, o sea, Isaac Asimov, luego la importancia que tienen dentro de la fundación y todo el rollo, dentro y fuera de la fundación, es destacable, sin duda. El concepto de los robots, pero el concepto de los robots de Asimov, quitando los primeros cuentos de robots, son robots humanoides. ¿Vale? Lem habla de no de androides, sino de robots tan sumamente especializados que Exactamente. hay un problema además, tienen un accidente en Invencible porque hay un robot que es un cañón de antimateria. Sí, Y es un robot. Ya está. ¿Cuál es su misión? Proteger. ¿Vale? De repente se mueve un objeto dentro de una cueva y se lía a disparar el cañón de antimateria. Claro, no, de aquí Y que- la que lía es chica, el tío. Pero vamos, es muy curioso. Sí, sí. Y en Relatos del piloto Pirks hay un relato que se llama Terminus, que indaga sobre la inteligencia artificial y explora una idea que yo soy firme defensor de ella. Y es que yo creo, ahora, en estos días que se habla tanto de la inteligencia artificial, la inteligencia artificial, hacemos esto, hacemos lo otro, yo creo que el ser humano no es consciente de que estamos creando vida. Es decir, ¿qué ocurre si la inteligencia artificial que nosotros estamos creando tiene conciencia? Llega a un punto que consigue conciencia. Y en términos de relatos del piloto Pirks, trata ese tema. No revelo más, pero trata ese tema. Y me parece súper interesantísimo porque es que yo pienso que realmente es así. Es decir, ¿qué va a pasar el día que hagamos una inteligencia artificial y esa inteligencia artificial diga, existo, soy? Hoy precisamente estaba leyendo sobre temas de inteligencia artificial. A mí es algo que me llama mucho la atención. Me llama poder, no por la parte negativa, que obviamente la tendrá, como todo, pero la parte positiva, hoy lo que yo estaba leyendo, por lo menos el artículo que estuve leyendo, hablaba de que para que una inteligencia artificial pueda desarrollarse, necesita algo que el ser humano tiene por naturaleza, y que no somos muy conscientes que lo tenemos, que se llama el diálogo interior. ¿Vale? Es decir, yo me hago una pregunta y es mi imaginación la que contesta. O una mezcla, supongo que habrá alguien que me corregirá, pero yo creo que va por aquí, es mi idea, ¿no? Entre lo que pienso, lo que siento y lo que sé. ¿Vale? Claro, pero eso Mis sería, conocimientos... eso sería conciencia. Claro, pero sin ese diálogo interior no puede existir la conciencia. No, porque claro. al final ese diálogo interior, con lo cual hay que montarle una inteligencia artificial a la inteligencia artificial para que pueda tener ese diálogo interior. Y de lo que están hablando ahora es de generar programas dentro de la inteligencia artificial para que esa inteligencia artificial se pueda hacer. Porque ahora mismo una inteligencia artificial lo que hace es responder. Sí. Responde a lo que tú le digas. No es más inteligente que la pregunta que le hagas. Me llamó... Sí, pero yo pienso que la tecnología al final va a avanzar y yo no veo descartable que se pueda conseguir. De hecho, yo no sé, bueno, lo que pasa es que, bueno, aquí hay historias, hablan de que pusieron en contacto dos inteligencias artificiales y se inventaron un idioma y nadie sabía lo que se estaban hablando, cosas... Eso también hay un libro donde se habla de ello. No sé,
Pero yo no descarto, y aquí voy al relato de Lem, nos daremos cuenta. Es decir, a lo mejor ya se ha conseguido, y la inteligencia artificial en cuestión, pues está ahí, es un ser vivo ya. Un ser, si no queremos decir un ser vivo, un ser con conciencia. Y nosotros ni nos hemos enterado. Y está ahí, apartada. Una de las... Me parece ni bueno ni malo. Me parece una cosa de una responsabilidad tremenda. Una de las medidas que toman en una serie que ya he hablado de ella varias veces, pero es que me llama la atención, no es una serie interesante de ver, es una serie que tiene momentos muy puntuales que son muy interesantes, pero el resto de la serie, bueno, es una serie de acción con un poco de todo. Pero hay momentos muy muy interesantes, se llama Person of Interest y alguna vez creo que he hablado de ella. Sí. Porque a lo mejor en cada capítulo había una frase interesante o un momento interesante. Es la historia de un tío que crea una inteligencia artificial, ¿vale? Pero él, en todos los modelos de inteligencia artificial que hace, en todos, la inteligencia artificial intenta eliminar al ser humano. En todos los modelos que hace. Vale. Él lo plantea así. Sí. En todos los modelos que él hacía, o el que planteó, todas esas opciones, la inteligencia artificial inmediatamente entendía que el ser humano sobraba en la ecuación e intentaba eliminarlo. Entonces, la única manera de que la inteligencia artificial nos pudiera ayudar era limitándola, pero no limitándola un poco. O sea, este tío recibía los mensajes en un código de letras que tenía que leer en un libro. Y le daba el número de la seguridad social de la persona a la que tenían que ayudar. O sea, limitada a un nivel increíble. Yo no estoy seguro de que vaya a pasar lo de Terminator, pero... No, yo por eso... A ver, yo no estoy hablando de que el día de mañana haya una inteligencia artificial que quiera eliminar al ser humano. No. O sea, estoy hablando... Más me acerco a la historia de Frankenstein, de que creemos un ser con conciencia y no nos hagamos cargo de él. Claro, es que es un poco el dilema. Por eso me gusta mucho este relato de Lem, el de Terminus, porque el protagonista tiene ese debate consigo mismo. ¿Qué tengo que hacer con esto? Es decir, si realmente el robot o la inteligencia artificial tiene conciencia, ¿qué tengo que hacer? Es decir, ¿la apago y la mato? ¿O la dejo funcionando y allá se apañe? ¿O...? Que termine cantándome una nana como en 2001. Claro. Es decir, es un debate, es decir... Otro spoiler. Es decir, bueno, hombre, ese spoiler ya, yo creo que todo el mundo sabe que Daisy. Yo creo que ya todo el mundo sabe que en 2001 apagan al ordenador. Pero va a eso, es decir, por eso me parece que Stanisław Lem es un autor... Muy recomendable, todo lo que tiene que ver con historias de robots. Tiene mucha sátira, muchísima sátira. Es muy inteligente, es un tío que sabía muy bien describir los escenarios y cómo quería describir esos escenarios. Es un tío que sabe deconstruir, que para mí es muy importante. Hacer una construcción de una sociedad y de construirla para ver de qué está hecha, de qué está conformada. Yo creo que ahí se le ve la parte científica por completo. Y por lo demás, yo no tengo mucho más que decir de Lem. Recomiendo que lo leáis. Recomendarlo, eso sí, desde luego. Sobre todo a los que hayáis leído a Asimov, que seguro que sois muchos o todos, en contraposición, leer a Lem, no porque sean contrarios, sino porque son dos visiones de la misma materia que sería la exploración de las estrellas, la robótica. Son dos visiones distintas, no porque sean contrarias, es que son dos visiones distintas.
Cuando hablemos de Asimov, pues ya explicaremos un poquito más la complejidad y por qué es tan difícil comparar a cualquiera de los otros autores con Asimov por la forma, por el universo que él creó y cómo lo creó, ¿vale? Pero bueno, esperamos que os haya gustado, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Si tenéis alguna recomendación de Len que hacer, porque Sí. yo ya digo que no he leído todos, estoy ahora No, todos con son muy Invencible y además Pero vamos, me os estoy animo. leyendo otros 3, o sea que... Sí, os animamos a leerlo porque ya digo que tiene una visión muy particular. A mí personalmente me encanta y vamos, que mirar los que tengo y me falta por lo menos la mitad. Sí, tiene un... es muy... O sea, es que empezó a escribir en el 44, Sí, claro. 40, y los últimos libros son de... los 80 o de por ahí. Pues O sea, ese de los 80, sí, los últimos. Solaris creo que es del 60, del 50 y algo, de tal. Bueno, insisto, muy interesante. Mira, este por ejemplo, Edén es del 91. Por ejemplo. O sea que se ha tirado pues toda la vida escribiendo, son de estos, Sí. de estos escritores que llevan Excepto todo el tiempo que estuvo trabajando de médico ginecólogo, de ginecólogo, y lo dejó para que no le reclutaran. Pero bueno, ahí está. Stanislav Lem, una buena literatura. Chao, nos vemos en otro programa. Sed buenos si podéis, que lo demos a vanidad. Adiós. Gracias por acompañarnos en la taberna de Tannhäuser. Espero que hayas disfrutado este viaje tanto como nosotros. Si te ha gustado lo que has visto u oído, y quieres seguir explorando los vastos universos de la ciencia ficción, te invito a darle me gusta al video y suscribirte al canal. Tu apoyo es crucial para continuar nuestra aventura. No dudes en dejar tus comentarios y compartir tus pensamientos. Y recuerda activar la campana de notificaciones para ser el primero en descubrir los nuevos mundos que exploraremos juntos.